Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Feliz domingo para todos y bienvenidos una vez más a este tu programa, Saber que se puede, entrevistas con. Hoy pues tenemos nuestra primera entrevista con una persona muy pero muy especial y vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que pues afecta a muchas personas de nuestra eh, juventud, no solamente la juventud, porque yo creo que las adicciones en realidad es un tema que tiene que ver con cualquier tipo de persona, no importa la edad que tengas. Es un tema muy complicado y sobre todo hoy en día estamos pasando por estos momentos de esta pandemia, es algo mundial y pues, ¿qué tanto está afectando esto a las personas que padecen de adicciones, verdad? Pues ese es el tema de hoy, adicciones y emociones. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? ¿Qué tanto tienen que ver el saber gestionar las emociones con las adicciones? Pero de todo eso, pues la verdad que nuestro invitado de hoy es el especialista en este tema, es quien nos estará hablando y explicando un poquito más acerca de este tema. Yo antes de comenzar a explicarle un poquito, pues quisiera que todos ustedes que están ahí conectados, que por favor le dieran a compartir, porque no sabemos quién es del lado allá de esta pantalla pueda estar necesitando de toda esta información. Es muy importante compartir siempre nuestros conocimientos, porque no sabemos quién se pueda beneficiar. Y el objetivo de este mi programa, la verdad que es ese, llegar a todos sus corazones, llegar a todos ustedes en cualquier parte del mundo con información muy, pero muy valiosa. Y por eso siempre tengo invitados especiales, porque todas las personas que han pasado por aquí, por este programa, Saber que se puede, son seres pero extraordinarios, especiales y maravillosos. Personas con mucho conocimiento, mucha sabiduría y sobre todo con muy humanistas, personas que sienten las ganas de poder apoyarlos a todos, que se preocupan por el bienestar de la humanidad y eso es lo que a mí me interesa, tener personas que se preocupen por ti, querido amigo, que estás ahí del otro lado. Así que pues vamos a explicar un poquitico acerca de nuestro invitado de hoy. Él es, su nombre es Luis Lin Ruiz. Es psicólogo, lo tenemos desde México, es capacitador también de instructores, actualmente pues es docente de carreras técnicas, tienes dos profesiones pues y ambas las practica, es laboratorista clínico y también tiene su consultorio como psicólogo, es especialista y ha recibido capacitaciones y diplomado en adicciones y es por eso que la verdad que hemos escogido este tema porque es la persona más indicada para hablarnos un poquito y explicarnos acerca de las adicciones y las emociones. Espero que ustedes después lo sigan a él en las redes sociales porque la verdad es que siempre está muy activo. Casi todos los días hace sus videos y pues habla de diferentes temas, todos para darte información acerca de nuestro crecimiento como ser humano. Y me encanta porque todo lo que dice, la verdad que nos llega, transmite, sus palabras son hermosas, así que espero que lo sigan porque podrán tener una persona más en sus contactos que los pueda ayudar, que los pueda inspirar y motivar siempre a seguir adelante. Y ese es parte de mi propósito aquí en este programa. Pues sabemos, querido amigo, ¿qué es la adicción? La adicción, pues sabemos que es un hábito que domina la voluntad de una persona. ¿Y qué es la emoción? La emoción es definida por la neurociencia como esa respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo y pues va alterando el estado físico actual de la persona. Hay diferentes tipos de emociones, sabemos que unas les dicen emociones positivas y emociones negativas. Como positivas tenemos la alegría, el placer, el orgullo, negativas la ira, resentimiento, el asco, la tristeza, la vergüenza, en fin, muchas. Pero de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes, por favor, escribirla aquí en el chat. Cualquier comentario, opinión que tengas también, eres más que bienvenido. Y pues nuestro invitado de hoy, si puede dar respuesta a tu pregunta, con gusto lo hará. Si no, pues más adelante se podrá comunicar contigo
y podrán hablar de cualquier tema que tal vez tú necesites apoyo o ayuda. Sin más, la verdad que ya yo quiero pasar con nuestro invitado de hoy, darle la bienvenida a nuestro querido Luis Lin Ruiz. ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti por invitarme y estar hasta allá, hasta Miami, compartiendo con ustedes un poquito de nuestra historia de vida, nuestra profesión, y siempre digo, siempre lo más importante, nuestra parte humana, que es lo que nos conecta, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Gracias. Exactamente. Ay, gracias, gracias. La verdad que la agradecida soy yo por tenerte acá en el programa y ser parte, pues, de saber que se puede. Muy feliz que estés aquí. Y pues me gustaría que comenzaras hablándonos un poquito, Luis, acerca de, pues, tu parte profesional, pero también esa parte humana. ¿Quién es Luis Lin Ruiz? Para que todos conozcan lo que estás haciendo actualmente y pues ¿cómo eres como persona? Yo sé que es muy difícil a veces darnos esa respuesta de quién soy, porque casi siempre nos lo dicen las demás personas, ¿verdad? Y para nosotros a veces es un poquitico más difícil. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito desde tu punto de vista cómo eres, quién eres y pues qué es lo que estás haciendo actualmente para que las personas te conozcan un poquito más. Pues muchas gracias. Gente, qué interesante pregunta, porque es algo que siempre nosotros como profesionales hacemos al paciente, pero no es lo mismo hacerlo que recibirla, ¿no? Y pues a mí me place mucho conocerme a mí mismo y decir que ha sido un encuentro maravilloso el llegar a conocer cómo funciono, cómo son mis dinámicas internas, cómo crecí. Yo crecí en un ambiente sin obviamente la imagen paterna, con ciertos faltantes dentro de los contextos normales que un ser humano debiera de crecer. Yo vivo solo desde los 15 años y por ahí pues tuve una caída en mi estilo de vida que me llevó a reflexionar sobre si de verdad estaba viviendo lo que yo quería vivir, y en algún momento determinado tuve contacto con sustancias y eso me llevó a vivir ciertas condiciones de vida en condiciones de miseria humana, que me hizo como un clic en la mente, un clic en la psique, un clic en todos los sentidos, y me levanté y dije, creo que quiero vivir cosas diferentes. Creo que quiero ser parte, ya no nada más del problema, quiero ser parte de la solución, y desde hace más de 12 años me place decirlo, soy parte de la solución en el sentido no de omnipotencia, sino de ser un instrumento que se dedica mucho a esto, ¿no? A tratar con este tema tan estigmatizado que son las adicciones, porque son como los olvidados, es una población muy dejada de lado, y yo creo que pues parte de mi historia de vida así lo demuestra. Podemos ayudar mucho a esta sociedad tan lastimada. La misma pandemia hoy nos lo refleja tal cual, ¿no? Es una sociedad donde interesan más otras cosas que la parte más crucial, la parte humana de nosotros mismos, ¿no? Y esto es una pequeña como parte de mí. Gracias, gracias Luis. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, es cierto. Y pues, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Actuales que estamos viviendo todo esto de la pandemia mundialmente, pues yo creo que las personas con adicciones han estado bien afectadas en estos momentos porque pues muchos lugares de rehabilitaciones y todos han estado cerrados por miedo, ¿verdad? Al contagio. Entonces, hay personas que estaban recibiendo sus terapias y de buena primera, pues han tenido que parar. Entonces, está bien difícil para estas personas llevarlo, porque ya de por sí una adicción con ayuda es difícil, pues sin ayuda yo creo que es un poco más, ¿verdad? Difícil. Entonces, pues me gustaría que nos explicaras un poquitico acerca de las adicciones. ¿Qué es lo que has visto hoy en día, sobre todo allá en México? No sé cómo estará esto de la pandemia. Yo sé que está pasando por un poquitico, creo que es más fuerte que acá ahora en los Estados Unidos, ¿verdad? Como está todo por allá, por México. Y pues si has visto algunos casos de adicciones en tu consultorio, en la clínica, y cómo pueden solucionar esto las personas y la familia que están con ellos. Gracias. Sí, fíjate que las adicciones tienen como varias aristas, pero algo muy importante que decimos nosotros los especialistas es
Es un síntoma, sin duda alguna, el consumo, pero debajo de esto es como un iceberg, que hay muchas cosas que detonan esta conducta. Y el problema es exactamente uno de los grandes faltantes, componentes del paciente adicto, es la interacción con sus pares, ¿no? Y justamente lo que la pandemia ha desatado es este aislamiento social que ha detonado mucho en que se incremente la adicción y que el mismo adicto dentro de su contexto ya ambiental no sabe ni cómo manejar. Hay muchos grupos de autoayuda que pues obviamente pusieron como bastantes mecanismos, las redes sociales, pero no todos los adictos pueden tener esta capacidad volutiva de tomar esta decisión. Y esto ha ocasionado muchos incrementos en el consumo. Obviamente no es algo que hoy con la propia pandemia podamos medir, pero yo como trabajador de la parte de salud sí lo puedo ver. Se ha incrementado de una sobremanera el consumo. Quizás hay pacientes que tienen determinadas sustancias que son las ilegales y obviamente el pobre acceso que se ha delimitado por la propia contingencia ha buscado el adicto de alguna forma sustituir esta sustancia y entonces se ha ido al alcohol, se ha ido al cigarro y curiosamente yo agradezco este espacio porque justamente lo que buscamos es hacer conciencia. O sea, estamos alejados, aislados de una pandemia, pero a veces la misma conducta dentro del aislamiento está generando muchos más factores de riesgo, como pues el estar fumando más, el estrés, cosas que están detonando que la adicción no esté bien manejada. Por eso es tan importante saber mucho qué estoy haciendo con mi adicción. Si yo ya me diagnostiqué adicto, ¿qué estoy haciendo con mi tratamiento? Porque como bien dices, igual las consultas se quedan fuera, pero hay muchos mecanismos. Y esto es algo que nosotros mismos medimos en el consultorio. La intención del paciente normalmente se visualiza cuando hay cualquier justificante para dejar el tratamiento, y ahí es donde viene esa parte compulsiva de la propia adicción y que estamos de verdad, de todo corazón, tratando de impedir, porque no lo vamos a medir ahorita, porque sí, efectivamente los sistemas familiares ahorita están aislados, pero ahí está creciendo algo que va a afectar obviamente nuestra convivencia social y es lo que buscamos de alguna manera prevenir desde este momento en estos casos. Sí, sí, es cierto. Las adicciones, pues por supuesto que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Sabemos que es algo que es un proceso. Para muchos puede que sean meses, pero bueno, yo no soy la persona especialista, experta en el tema. Y me gustaría pues hacerte esa pregunta también. ¿Qué tiempo en realidad lleva? Bueno, aproximadamente, yo sé que puede variar de persona en persona, pero para un adicto poder salir de esa adicción. Siempre se puede salir de las adicciones o realmente toda la vida después deben estar preocupados para no tener una recaída. Híjole, qué buena pregunta y de verdad agradezco que la hagas. Porque este es el problema justamente de este discurso colectivo social que tenemos, que la adicción se cura, ¿no? Que con determinado tiempo ya el adicto aprende y ya puede volver a beber, incluso a drogarse como antes al principio. Y esto es una total mentira, no hay cura hasta hoy. En el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pero no hay una cura, algo que diga, esto lo va a curar y erradicar de manera. Es como un paciente diabético, y así lo explico siempre, jamás va a dejar tener la falla ya en el tema de la insulina. Es igual, porque este es un problema ya mental, es una enfermedad del cerebro, por lo tanto es irreversible. ¿Qué sí podemos cambiar, Raiza? Efectivamente, las conductas que pueden exacerbar este síntoma, es decir, que pueden intensificar el consumo. Lo que hace el tratamiento es exactamente por medio de las técnicas cognitivos-conductual, es erradicar las conductas que me acerquen a este consumo o sobreconsumo, pero no se va a quitar. A toda la familia, a todas las personas que nos están viendo, les tengo malas noticias. La adicción no se erradica, se contiene. Es decir, hay un momento donde con determinados parámetros y componentes y mecanismos, el paciente puede aprender a vivir sin el consumo. Pero no quiere decir que el cerebro se sanó, porque ya es una falla ahí en el sistema de recompensas que me llevaría como una hora a explicar. Yo lo explico así. Imagínate, Raiza,
que nosotros tenemos no sé, unas jaulas con muchos perritos, ¿no? Y les empezamos a dar de comer carne. Los perros se van a volver más agresivos, pero un momento determinado, estos perros ya van a ser carnívoros, ya no van a aceptar ningún otro tipo de alimentos, solo van a demandar y van a ser muy bravos, ¿no? Yo lo explico igual, las neuronas, que tienen una deformación en una de tus partes, las dendritas, tienden a tener una menor recepción de estos neurotransmisores. Y esta anomalía cerebral es lo que causa la adicción, que el paciente para obtener placer necesita incrementar los consumos y a través de conductas en algunas ocasiones. Entonces es todo un tema muy extenso, pero no es tan fácil. Por eso es importante que la familia, las personas, sepan que la adicción no se va a curar, no se cura. Se contiene, se trabaja, se trata como una enfermedad, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. Ya no hay manera de revertirlo, pero sí hay manera de tener una muy buena calidad de vida. Y yo incluso soy un firme creyente de que el adicto incluso puede llevar su vida a otro nivel cuando le da la vuelta a la adicción, en el sentido de que aprende a vivir con ella, porque curiosamente en el mismo cerebro se han encontrado líneas de crecimiento neuronal, es decir, el paciente aprende a ser más creativo, más listo, ¿no? Construye mejor cuando deja la adicción, y yo creo que se convierte en una parte muy sabrosa de nuestro contenido social, de alguna manera. Excelente. Bueno, vamos a dar unos saluditos con tu permiso. Tenemos acá personas que estuvieron. Te saludo, psicólogo Luis Lin Ruiz. Aquí estamos al pendiente desde Unión Hidalgo, Oaxaca. Y Laila McForner dice, hola, buenas tardes. Brunilda Pizarro, que la tenemos desde Puerto Rico, es una fiel seguidora acá, dice, buenas tardes, Raiza, tu invitado. Y Amor Cintia nos dice, hola, buenas tardes. Y tenemos pues también a, espérate un momentico, a Laila McCord nos dice, tendría mucho que ver que el adicto quiera ayudarse primero aceptando su problema, ¿no? Pues, sí, que justamente el gran problema de la adicción, Raiza, es la negación del problema, siempre, ¿no? Fíjate que yo en el consultorio siempre le digo al paciente, la mejor forma de solucionar un problema es describir bien el problema. Y en la elaboración de la descripción del problema hay una falla del paciente, ¿no? El paciente dice, es que yo soy así porque tuve una mala infancia. Entonces ya describes mal ese problema, porque el problema y la solución ya están fuera de ti, ya no está en tus manos. Entonces, cuando tenemos el problema, la falta de la aceptación de la adicción, de que consumo de más, de que pierdo el control, de que me está doliendo, ¿no? Y varios componentes que se utilizan en la primera instancia de la parte psicológica. Exacto. Bueno, tenemos Brunilda, nos dice, también existe el consumo de comer excesivamente y lo hemos visto ahora. Pues sí, es cierto, con esto de la pandemia y tanto tiempo en la casa, pues muchas personas están come. Y bueno, sí, también es una adicción, ¿no? Estar comiendo excesivo. Todo lo que es en exceso, yo creo que es una adicción, ¿verdad? Sí, decía Jodorowsky por ahí en una frase que me encanta, dice, todo placer concebido sin amor ni conciencia solo genera la necesidad de más placer. Esto quiere decir que todo aquello que hagas que no provenga de un estado de amor y de conciencia tuyo, vas a necesitar más cantidades, sea amor de la pareja, sea dinero, sea este protagonismo, sea comida, sea sustancias productivas. Si no lo elaboras desde un espacio de amor, vas a necesitar más. ¿Por qué? Porque siempre lo digo, estás echándolo en un lugar donde no hay hueco, es decir, solo entra y no llena nada, por eso precisamente se genera la adicción. Lo que hace la adicción es como enmascarar este dolor emocional, lo mismo que hace la comida, lo mismo que hace la codependencia, cuando tú sientes que sin esta persona te mueres, es porque estás llenando una carencia, y en sí la adicción es una carencia afectiva de antaño y una disfunción de mi persona, un bajo autoconcepto, una baja autoestima y muchos componentes ahí que pues ya en el consultorio se van trabajando, pero precisamente como lo dice la chica, ¿no? Es justamente
crees que te llenas, pero no te llenas. Cierto. ¿Y cómo nos afectan las drogas a nivel emocional? Pues mira, fíjate que hay aquí varias cosas que apenas acaban de abrir hace un par de años. Normalmente los pacientes adictos tienen como otra enfermedad, otro trastorno aparte de la adicción. Y regularmente esto no se establecía antes, ¿no? El 70% de los pacientes con adicciones tienen una enfermedad concomitante, es decir, que convive con esta. Entonces, por eso es tan complicado a veces tratar la pura adicción. Si el paciente tiene un TDA, no sé, tiene un trastorno bipolar, otro tipo de trastornos de la personalidad, es difícil elaborar un tratamiento si no se trata esto primero. Entonces, yo creo que esto es lo más complicado del tema de las adicciones, que a veces nada más se cree que el paciente, el gran problema es que toma mucho o se droga mucho, pero tiene que ver con, te decía, esta carencia afectiva, emocional y este desorden de lo que yo soy desde las creencias, ¿no? Sí, por eso yo creo, soy, por supuesto, que una persona que haya caído en cualquier tipo de adicción es porque, por supuesto, está necesitando algo de que no se conoce. Esa persona no llega a conocerse verdaderamente, no ha reconocido su verdadero ser, su esencia, no sé, no ha hecho esa introspección y pues no ha llegado a desarrollar su ser, ¿verdad? Claro. Tiene mucho que ver con eso, porque una vez que podamos conocernos y que estemos desarrollando nuestro ser, que estemos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de que sabemos lo que nos disgusta, lo que no nos gusta también debemos saberlo, pues yo creo que ya es un poquito más difícil caer en algún tipo de adicción, ¿verdad? Sí, justamente me recuerdas a un autor que hablaba de cómo cubrir las necesidades y un poco vinculándolo con la pirámide de Maslow, que decía, cuando un bebé tiene una necesidad, ya sea de higiene, de amor, de cariño o de alimento, tiene una conducta. Regularmente la conducta de un bebé es llorar, ¿no? Y ahí yo sé que el bebé tiene una necesidad y que hay que cubrirla. En los niños se puede aumentar en estas necesidades el juego y otras cosas, y en los adultos también otras cosas, ¿no? Pero la conducta siempre nos está diciendo de una necesidad no cubierta cuando la conducta es disfuncional. ¿Qué quiere decir disfuncional? Que a corto, mediano o largo plazo algo va a pasar que va a romper, o puede correr peligro la vida, pero va a romper el sistema donde tú estás creciendo. Entonces, lo que buscamos es exactamente en consulta que el paciente se dé cuenta de qué está necesitando, y regresando a lo que retomaste, dice, y muchas de las ocasiones es esta parte de la punta de la pirámide donde no me siento realizado, donde no me siento perteneciente a los grupos sociales, donde no me siento integrado a mi escuela, a mi trabajo, a mi familia, y no sé cómo pedirlo, no sé cómo gestionármelo. Es más, a veces no sé ni lo que está pasando en mi vida, y de verdad el paciente regularmente se cohíbe, se inhibe y no verbaliza estas necesidades. Y mucho lo que hacemos en la consulta es que el paciente se pueda dar cuenta de estoy necesitando esto, porque el mecanismo de defensa es decir, no, yo no necesito de nadie, ¿no? Y esto damos mucho, tú lo sabes, Raiza, ¿no? Que tú puedes Sí, decir, sí, no me importa lo que digan los demás, pero a todos nos importa porque somos seres claro. sociales. El tema aquí es la intensidad de importancia que yo le doy, la intensidad de pensamientos, la cantidad de pensamientos que me pueden sacar, escindir de mi vida en un momento determinado. Y esto es lo que hace que de alguna forma podamos contribuir mucho a la erradicación del consumo. Eso sí se puede quitar, pero la forma de pensar del adicto pues es difícil. Necesita estar trabajando constantemente en cómo demanda de sus necesidades, ¿no? Y esto pasa en los seres humanos. Nada más que siempre digo, la adicción se cataloga a los pacientes que sí consumen, pero también allá afuera, en el mundo entero, mucha gente consume bienes, consume protagonismo, consume ego, ¿no? Consume relaciones tóxicas, tiene prácticas disfuncionales, pero no lo sabemos que no tiene este síntoma del adicto que sí acaba borracho, acaba en la calle, pierde las cosas. Y mucha gente allá sí
se está viviendo. Justamente esta pandemia nos está dando este punto de referencia, es decir, hoy me estoy dando cuenta que mi vida no me gustaba. ¿Cómo lo sabemos? Porque estás hasta la madre de estar encerrado y no sabes qué hacer. Y no puedes tener una interacción con tu esposa, que la tengo aquí al lado, o con tu hijo, o con tu prima, porque no estabas sabiendo cómo te estabas vinculando. Y esto yo creo que es la mayor enseñanza que nos está dando este proceso de la pandemia. Cierto, cierto, sí, tienes toda la razón. Y sí que es difícil y yo creo que en estos momentos cuando hay familias que tienen problemas de adicción en un miembro de la familia, es muy difícil. Y yo lo digo por carne propia, como se dice, porque sí lo he tenido en mi familia y se sufre mucho, la familia sufre muchísimo y no sabemos a veces cómo ayudarlo. Y pues me gustaría hacerte esta pregunta también, ¿cómo poder ayudar a una persona, a un miembro de tu familia que ves que está padeciendo de adicciones y no sabemos cómo, por dónde entrarle, cómo hacerle, qué es lo primero que debemos hacer? Por supuesto, yo sé que siempre él es el indicado, el que tiene que querer, porque si esa persona no quiere, no hay nada que podamos hacer. Pero una vez que él quiera, pues ¿cómo podemos hacer ese inicio de esa ayuda? A mí me encanta una técnica y yo la comparto mucho con los familiares, la técnica de intervención. Primero es como elaboras el contenido que le vas a verbalizar a tu familiar y le dices, estoy viendo esto y esto y esto, estoy sintiendo esto y esto y esto, y le expones la situación, pero siempre expones como la intención de ayudarle. Ojo, en todos, casi en el 80% de la población adicta, el gran problema termina siendo esta sobreprotección desde la culpa de los familiares que de verdad estimulan la conducta sin saberlo. Uh-huh. Yo por eso aplaudo cuando personas como tú abren estos espacios, porque nos permiten hablar del gran problema social de la adicción. El gran problema es que mamá o la hermana o el tío le perdonan todo al adicto y están ahí recogiendo todo el basurero y no, hijo, yo voy a creer en ti y bueno, y ya lo ayudan un ratito y el adicto al rato cae. Bueno, una para que se la cure y ahora ya no hay problema, es que entiéndelo, pobrecito. Y entonces empezamos a pobretear al adicto que de verdad es en realidad que su trastorno demanda, ¿no? Mientras más le das de esa pobreteada al adicto, más difícil va a hacer que salga. Yo siempre digo, para un papá, una mamá, lo más difícil para poder ayudar al adicto es no ayudarlo. Es lo más crudo y cruel que puedes escuchar. Pero en todos los que nos dedicamos a eso sabemos, la mejor forma de ayudar a un adicto es ya no ayudarlo, porque ya lo ayudaste mucho. Siempre digo, no desde la primera ya no la ayudes, exponle, habla, pero deja que él toque fondo. Y esto es lo más difícil. Porque el adicto normalmente tiene ciertos componentes afectivos ya con una historia de vida difícil, ¿no? Y luego los de abajo, con los que sostienen la adicción, papá, mamá, tíos, hermanos, hijos, hay sentimientos de culpa. Y la adicción a veces es sostenida por los sentimientos de culpa de los familiares que permiten que vivan en la casa, que no trabajen, que hagan lo que quieran, que se vayan, lleguen a las 3 de la mañana. Una serie de conductas permitidas por los propios sistemas familiares que de verdad terminan siendo un estímulo, un alimento y un caldo de cultivo para la adicción. Entonces es muy difícil, Raiza, de verdad muy difícil, como me acabas de preguntar, porque normalmente la familia lo último que quiere es dejar de ayudarlo. Y es como que lo ayudan a que la misma adicción siga sostenida. Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, yo lo he pasado con mi familia y sí, es difícil y es cierto que cuando quieres a alguien de tu miembro de tu familia, por supuesto que sufres verlo sufriendo él también, sufres más tú. Pero si seguimos dándole y dándole de todo, pues nunca más va a salir de eso. Y eso es lo que yo siempre les digo a las personas y sobre todo a los padres. No le den todos los gustos, no le siga dando los gustos porque va a seguir en lo mismo. Entonces tienes que dejar, y si ya una vez, pues, o dejarlo, que él haga su vida solo y se dé cuenta y llegue a fondo, como dices tú, cuando llegue a fondo, ahí es cuando único él va a querer, pues en verdad
darse cuenta si quiere salir o si quiere seguir hundido. Porque eso depende también, yo creo, de verdad de cada persona. Ya cuando una persona toca fondo, hay muchos que lo tocan y siguen tocando y no salen, pero hay otros que sí, porque quieren hacerlo, quieren realizar ese cambio. Yo creo que todo depende de la persona. Podemos ayudarlo desde afuera de cierta manera, pero si el adicto en sí no quiere salir, pues no hay forma alguna que podamos ayudarlo, ¿verdad? Claro, fíjate que una de las mayores dificultades para la contención de la adicción son las personas codependientes, ¿no? La codependencia es un trastorno mental, pero el codependiente vive para el adicto, es decir, el codependiente sueña que él o ella lo va a rescatar y ahí termina siendo lo tóxico de este ciclo, ¿no? Ella o él terminan empujándolo a la adicción y sosteniendo todos los procesos y es difícil erradicarlo. Entonces, creo que ese es un gran problema social. Cierto. Bueno, tenemos acá algunos otros comentarios. Vamos a poner. Iliane Contreras nos dice: saludos, Raiza, Luis. Mi consteladora me dijo que la persona adicta al alcohol no quiere vivir y para no morir consume alcohol para mantenerse vivo, pero evadiendo la realidad. Efectivamente, es mejor dicho, no puede ser. Dicen que el adicto lo que quiere es morirse y no es cierto, porque quisiera morirse se mata y se acabó la historia. No puede porque no sabe. De hecho, el adicto regularmente no sabe cómo vivir con esta serie de emociones tan intensas que llega a vivir y lo que hace que pueda ser como funcional esto es cuando yo aprendo, ¿no? De mí, de decir, wow, yo me enojo como muy fuera de lo normal, o me pongo muy triste, me pongo menos, y saber gestionar estas emociones me ayuda a vivir de otra manera, y efectivamente, gran miedo, el gran pavor del adicto es a la vida, no a la muerte. A la muerte de verdad no le teme tanto, le teme más a la vida, porque la vida ha sido dura, porque la vida ha sido difícil, porque me ha enseñado cosas que a lo mejor yo no quería ver, ¿no? Y ahí hay como anclajes en la psique del paciente que dice, pues es que va a ser difícil volver a confiar, volver a conectarme, y no nada más con el adicto, siempre diré con todo el ser humano en sí. Cuando tú aprendes esto de ti, puedes elaborar nuevos contenidos. Si no movemos las creencias, va a ser difícil que yo pueda abrir la mente. Y entonces una mente cerrada, no hay nada, no entra ya nada, ¿no? Cierto. Agustín de la Rosa Gómez nos dice, comentan los problemas como adicción, pero la OMS dice que el alcoholismo y la drogadicción, por ejemplo, son una enfermedad. Pues, ¿qué podemos decir al respecto? Iliana nos dice que está de acuerdo con Agustín, es una enfermedad y el síntoma entonces es la adicción. A ver, pues explícanos tú. Una enfermedad catalogada como tal por la Organización Mundial de la Salud y no es un vicio como colectivamente por ahí se dice. Por eso te digo, quitar el estigma es algo muy, muy necesario para poder ayudar a este tipo de personas, porque no es algo volutivo, que dependa de verdad de la voluntad, depende de muchos factores para que el paciente pueda contenerse. Efectivamente es una enfermedad y yo siempre diré, como la diabetes, o sea, no es algo que el paciente elige, ay, yo quiero ser diabético, levanten la mano, nadie levantó la mano para ser adicto, de verdad, créelo sociedad, nadie dice yo soy adicto, simplemente como siempre digo, como cuando vas a la marcha, te tocó bola roja, bola negra y ni modo, te toca marchar, a veces la enfermedad es así, es aleatoria, es multifactorial y por lo tanto también multidisciplinaria, pero no quiere decir que alguien lo elija. Y este es el gran problema para poderlos ayudar, porque creen que es un vicio, que alguien, ay, ese güey porque quiere, y no es así, es algo mucho más profundo, y de hecho se dice que es una enfermedad muy perversa, que el mismo paciente no puede ver, por eso necesita como ayuda profesional para poder elaborar nuevos contenidos. Exacto, y parte de lo que quiero dejar aquí transmitirle a las personas es eso, que muchas veces vemos una persona adicta y siempre estamos juzgando. Ay, porque es un descarado, está porque le da la gana y no sale porque no quiere y es un mantenido y es no sé qué, y siempre estamos juzgando. Y eso está muy mal de nuestra parte como seres humanos. No debemos juzgar a los demás.
Y yo creo que la adicción, pues, es como nos dicen nuestros seguidores y como nos explicas tú, por supuesto que es una enfermedad. No es que la persona sea un descarado o que no quiera salir de ello, es que simplemente tal vez no sabe cómo hacerlo, es una enfermedad más. Y me gustaría que nos explicaras un poquito qué es lo que sucede en el cerebro, por ejemplo, de un adicto. Te decía, el cerebro pasan varias cosas. Nosotros, para sentirnos bien, tenemos procesos bioquímicos. Uno de ellos es se segregan ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿no? En la gran mayoría de las sustancias adictivas se generan dopaminas, en algunas serotoninas y otras sustancias como la adrenalina y la noradrenalina, pero nos vamos a enfocar en estas dos. Estas dos, a todos los seres humanos, nos dan como sentimientos de placer. Esto me hace sentir pleno, ¿no? Cuando yo tengo este shot, digo, en la parte bioquímica cerebral, pasa algo ahí. Cuando yo consumo, ejemplo, cocaína, llego a disparar hasta 1600 nanogramos de estas serotoninas y de dopaminas, perdón, y yo me siento eufórico. Esto también pasa cuando tengo la ingesta de alimentos, cuando tengo sexo, cuando doy servicio a alguien, cuando ayudo a alguien y en otro tipo de conductas. Este es el proceso. Siempre diré, en la adicción pasa algo peculiar, ¿no? Es como yo lo pongo como una serie navideña. Varias neuronas aprenden a hacer esta sinapsis, pero tienen después una falla y se empieza a iluminar como mayormente, y por eso es que se dice que esta enfermedad es incurable progresiva, quiere decir que va a progresar, que a medida que yo voy aumentando esta serie navideña, más poquito se van a aprender, y es como las neuronas, llegar a tal punto que la voluntad queda fuera, queda el paciente como fuera de órbita y ahora más vive para drogarse. Por eso es tan difícil, porque siempre diremos, es una enfermedad del cerebro, no es una enfermedad de la interpretación, y por eso es tan complejo. Sí. Y tenemos acá pues otro comentario de Brunilda Pizarro que nos dice, los adictos y alcohólicos, aunque toquen fondo, ellos lo van a seguir, tienen que decir buscar ayuda con un terapeuta profesional en la materia. Pues sí, claro, yo supongo que es necesario, por supuesto, tener ayuda profesional porque solo no creo que puedan salir, ¿verdad? Como decía por ahí Einstein, que no puedes tratar de solucionar un problema con la misma mentalidad como lo creaste, ¿no? Tienes que abrir la mente para que puedas explorar nuevos mecanismos, nuevas soluciones y nuevas alternativas. Pero no es, esto quiero dejarlo claro y siempre lo digo con todo el profesionalismo, no es indispensable la parte terapéutica. Lo que sí es indispensable es la decisión y la condición de decir, ya no más. Para eso se elaboran contenidos desde el primer abordaje con la familia. La familia puede decirle, ¿sabes qué? Antes te parabas a las 7 de la mañana, eras funcional, hoy te paras a la 1 de la tarde, estás bebiendo todo el día y empiezas como a verbalizar cosas que a lo mejor está el paciente no viendo. Y mucho, insisto, en la parte de la familia son los límites. Los límites que no se establecen, el paciente va a seguir dando de tumbo sin saber que de verdad la adicción se sigue acrecentando. Exacto. Y bueno, es la familia para poder ayudar a esa persona, ya sea una esposa, porque puede haber un esposo que esté pasando por alcoholismo y tal vez no se está dando cuenta y todos los días puede que esté tomando hasta que llegue un momento que tal vez tenga situaciones difíciles con la esposa, gritos, peleas y todo es debido en realidad al alcoholismo. Entonces, te quiero preguntar esto porque he tenido sesiones, por ejemplo, de una persona en mi sesión de coaching que ella está pasando por esta situación. Su esposo en realidad es una persona alcohólica y tiene problema, adicción con el alcohol. No se da cuenta, dice que no, que él está bien, que puede dejarlo en cualquier momento, pero pasan situaciones y ahí viene la esposa y entonces, ¿cómo esta persona, esta mujer, esposa, puede ayudarlo? O simplemente ya es cuestión de decirle, bueno, me salgo, me voy, me divorcio, te dejo tú a tu vida. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Claro, esto que me dices es muy subjetivo, porque tendrá que ver con el nivel en donde está instalada la adicción de la pareja, porque puede ser leve, puede ser moderada, puede ya estar en una fase muy aguda. Tiene que ver con todos los esquemas del propio sistema que ellos dos han creado dentro de su interacción.
como pareja, es decir, ella misma puede saber si ya rompió sus propias reglas, para que me entiendas, si ya rompió sus propios límites. El paciente adicto regularmente no detecta, él no se va a dar cuenta fácilmente de su adicción, porque el primer síntoma de la enfermedad es, como bien te decía, la negación, entonces él lo va a seguir negando. Si ella la quiere ayudar, siempre diré, siéntate y habla, porque mucho de lo que hacemos como sociedad es como digo, como el mal del avestruz, que esconde la cabeza para no ver el peligro cuando ya llega, ¿no? Para ocultar un mecanismo muy recurrente del ser humano. Hago como que no veo el problema para no sentir feo, pero el problema sigue acrecentándose y termina siendo gran parte, insisto, del propio problema, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Y pues sabemos que el alcohol y las drogas son, pues, tienen un efecto, pues, desastroso, destructivo en el ser humano y para la familia también. Pero hay muchas otras más adicciones, porque no solamente podemos hablar, sabemos que, bueno, el alcohol y las drogas son las más fuertes y son las más destructivas, puede ser. Bueno, no soy muy especialista en esto, pero bueno, creo. Pero hay muchas más adicciones, ¿verdad? Como estaba explicando al principio. Los niños, por ejemplo, con el teléfono, eso es una adicción. ¿Cómo ayudar nosotros como padres a los hijos? Yo al menos tengo una pequeña de 12 años. Y yo no sé si estoy haciendo bien o mal, pero yo le quito el teléfono por las noches y solamente le doy unas horas, ciertas horas al día, porque si no, se vuelve adicta y solo está ahí, no quiere ni siquiera socializar ni interactuar con la familia. ¿Cómo hacer en ese caso? Híjole, qué buen tema. Algún día por ahí escuché a alguien dijo, todos somos adictos a algo. Y yo concuerdo en el 80% de esto. Y bien lo dices, el tema de las tecnologías, la pandemia solamente está reflejando algo que como sociedad ya estábamos viviendo. Es verdad lo que estoy diciendo. Ya había una desconexión de nosotros con nosotros. Ya había una separación física. Ya había una decisión de alguna forma, el ser humano ya estaba aislándose. La pandemia nada más agudizó esto. Las tecnologías siempre, por ahí lo leemos, están diseñadas para acercarnos y lo que ha hecho es alejarnos. Y obviamente en estas fases de los circuitos neuronales está pasando que el paciente sí crea una adicción a esta interacción con una máquina. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene este feedback, la máquina solamente obedece, le puedes dar likes, le puedes poner lo que quieras, puedes emitir el mensaje que quieras, pero no tienes este feedback necesario que te hace y que te conecta con tu parte más hermosa, con tu parte humana. Y esto es un problema social, y qué bueno que lo toca, Raiza, porque está sucediendo. Digo, yo soy un estudioso de la parte de las adicciones, pero soy un amante de que los seres humanos volvamos a estar conectados como seres humanos, porque nos hemos desconectado. De verdad, insisto, la pandemia nada más fue como la gotita que derramó el vaso, pero ya estábamos fuera de órbita. Te decía, las adicciones a las marcas, a los objetos, a los likes, a muchas cosas, ¿no? Que nos han separado de nosotros. Es decir, es más importante para muchos allá cuántos likes reciben, cuánta interacción, cuántos seguidores puedas tener, cuántas marcas de relojes tienes en tu closet, cuántos zapatos, pero dejamos de lado lo más importante, ¿no? Hoy mismo en alguna de mis videos decía, o sea, con todo el dinero que tienes ahí guardado a la cuenta de banco, te puedes salir hoy y de verdad pasearte en un parque con tu familia abiertamente, no te alcanza, porque vimos que lo más esencial de la vida no se compra. Exacto. No se compra. Lo más Exacto. esencial de la vida se siente. Decía el cuento del Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos humanos. Lo más hermoso de la vida no está en lo que tocas, sino en lo que sientes. Wow, sí, es cierto lo que dices y lo estamos viviendo. Yo creo que esta pandemia nos está trayendo tantas lecciones
una enseñanza realmente que no muchos le están viendo, desgraciadamente, desafortunadamente no lo están aprovechando y pues también quiero enviar este mensaje a todas las personas que nos están viendo, que por favor reaccionen, reflexionen, más bien reflexionen y recapaciten en cuanto a su vida. Este es momento de, pues, de reconocer quién eres verdaderamente, de desarrollar tu ser, de saber hacia dónde quieres ir. ¿Qué es lo que has estado haciendo en este tiempo que no te ha gustado, que no te ha llenado, que no te ha servido de nada? Pues es momento de recapacitar, ¿verdad? De hacer un cambio y de seguir adelante y trabajar en cuanto a eso. Y pues tomar conciencia, que para mí es primordial. Tenemos que elevar nuestra conciencia. Y hoy en día estamos viendo tanta violencia. Actualmente allá afuera, aquí por lo menos en los Estados Unidos, han surgido tantas cosas con respecto a la brutalidad policial con civiles y tantas cosas que estamos viendo, y es porque el ser humano no está viviendo desde el amor. Es toda violencia, no estamos viviendo desde el amor, no estamos reconociendo que todos somos uno, que todos somos hermanos, que no tengo por qué hacerle daño al otro porque puede repercutir en mí, porque vuelve de regreso, porque somos todos, venimos de la misma fuente divina de Dios. Así que pues espero que en realidad tomemos conciencia. Yo tengo fe, creo en el ser humano, sé que hemos evolucionado muchísimo, muchísimo realmente, pero nos falta aún mucho más, ¿verdad? Sí, yo también soy un firme creyente de que el amor nos puede salvar y no me refiero como nada más de la pandemia, de esta oscuridad que tenemos como seres humanos, porque justamente bien dices, el síntoma está en la violencia, pero la violencia es generada por carencias afectivas, por carencias, y justamente vuelvo al tema de las necesidades. Creo que los seres humanos dejamos de satisfacer nuestras necesidades, no las básicas, las de filiación, las de autorrealización, porque compramos muchos constructos sociales, estereotipos, donde dejamos de ser quienes somos para empezar a ser quienes otros dicen debemos de ser. Y realmente en esa confusión perdimos lo más hermoso, que es, bien lo dices, nuestra esencia, porque cada ser humano tiene una huella, como es una huella digital, tiene una esencia, una forma hermosa, y a veces para pertenecer a todo el grupo, creo que debo de dejar de ser yo, y eso es increíblemente erróneo, porque no va a funcionar. Y esto es, de verdad, insisto siempre en el síntoma de esta violencia social, porque no nos estamos dando permiso de conectarnos con lo más hermoso, quién soy. Siempre que llega un paciente a la consulta le digo, de verdad, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito? Y es un desconcierto de todos porque mucho dejamos de lado esto, y yo creo que es hora de volver a nacer y volver a reinventarnos y volver a ver quiénes somos y qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, el consultor dice, yo quiero esto y esto y esto, y luego, ¿y para qué lo quieres? Y cuando y le preguntas al final del camino, lo único que queremos es amar y ser amados, es la esencia de la vida. No exacto, amor, es verdad. Bueno, tenemos acá unos cuantos más comentarios. Leticia Centurión dice saludos cordiales. Pues saludos, gracias. Amor Love Cintia dice gracias Luis por tu experiencia. Aprendo cada vez que te veo. Ahí tienes seguidores. Brunilda Pizarro dice wow, sí, esa sí es una adicción estar en las redes sociales. Y Laila, bueno, nos corta un poquito aquí la cara, pero gran comentario, nos dice, yo lo constaté cuando les retiré el celular a mis hijos, cuando empezamos a jugar este juego famoso del Fortnite, muy agresivo además, les expliqué el por qué se lo retiraba y pareciera que el no tener el aparato en las manos, el estar jugando el juego, presentaron ansiedad tanto como lo hace una persona adicta, berrinches, contestaciones, groserías y demás, pero se los quité. Sí, o sea, es cierto, es duro, por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros los padres y también estar observando mucho a nuestros hijos, la conducta que están teniendo, porque ahora en este momento que estamos aislados en casa es momento también de darnos cuenta, dedicarle un poquito más de tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia,
y darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo dentro del contorno familiar. Porque a veces pues queremos ayudar mucho allá afuera y no nos estamos dando cuenta en realidad de lo que está sucediendo dentro de nuestro hogar. Y eso también es parte muy importante, ¿verdad? Sí, claro, mira, esto que decía por ahí Laila, el tema de los aparatos electrónicos, justamente regreso al tema de las necesidades. No cubro la necesidad, pero sí lo callo. ¿Cómo lo callo? Poniéndole la nana electrónica, pero no estoy cubriendo la necesidad básica de afecto, de amor, de atención, de reconocimiento que requiere un niño. Entonces lo que hago es exacerbar esta necesidad y ir abriendo un hueco en esta carencia afectiva que sí puede derivar en una adicción, y la sociedad hoy mismo, siempre diré, si nosotros estamos cubriendo las necesidades con estos aparatos electrónicos de nuestros niños, no quiero ver qué sociedad les vamos a heredar, porque, por Dios santo, solamente, siempre digo, y hay un paciente particular que me dio mucha luz en mi proceso como terapeuta. Él era adicto a los juegos, entonces tenía muy baja tolerancia a la frustración, y yo así como en todas las teorías y leía, y es que algo está fallando acá con él, no me cuadran los números, pero pasaba esto, justamente, el paciente aprendió que si no le gustaba el juego, pues le apagaba, y le ponía nuevamente play, y volvía a activarlo. Entonces en la vida real, cuando quiso hacer esto, pues la mamá, la sociedad, la escuela, lo mandó a la goma, y entonces él decía, pues sabes qué, yo prefiero vivir solo. Entonces entra en este aislamiento social, en la adicción, pero precisamente por estos factores que genera la interacción con aparatos electrónicos. No me doy chance de que mi hijo se frustre, y no me doy chance de frustrarme porque me hizo un berrinche. Entonces yo alimento, ¿no? Alimento mi conducta, alimento la conducta de mi hijo, y esto hace una disfuncionalidad en el sistema familiar y por consecuencia en el sistema social, en todo el tejido social. Este es el gran problema de nuestro mundo hoy. No estamos conectados desde el amor. Exacto, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, no solamente es quitarle el celular, quitarle el device, la herramienta que esté utilizando en adicción, o el juego, o lo que sea, es dedicarle tiempo. ¿Por qué ese niño está más tiempo en el celular? Porque está necesitando amor, tal vez, de tu parte, tiempo que no le estás dando. Yo, por ejemplo, trato de casi todas las noches, ahora que tenemos más tiempo, que estamos en casa, de ver alguna película con mi hija pequeña, que le guste a ella. Y todos en familia nos reunimos y escogimos la película, ella escoge la que quiere. Y la vemos con ella, una película de niña. Juegos de mesa, de vez en cuando en la semana lo hacemos, una vez a la semana. Nos reunimos en familia y hacemos un juego de mesa que le guste a ella, que es la más pequeña, porque tenemos que dedicar tiempo, tenemos que darle amor, hacerle ver a ella que estamos aquí para su bien, para amarla, para protegerla, y que no usen el celular, no es la mamá, el celular no puede reemplazar a los padres, ¿verdad? Nunca, nunca jamás. Y también es importante, digo, aprovechando que haces el tema, que no todo sea nada más enfocado a la satisfacción de las necesidades de la niña. También ella tiene que aprender a frustrarse e integrarse en actividades que son importantes para ustedes, porque esto es algo básico. Que digo, y hecho esto, digo, la baja tolerancia a la frustración hace que el ser humano crezca. ¿Sabes cómo vivíamos hace millones de años? Pues difícilmente. Lo que hizo que el ser humano fuera cambiando su estructura, evolucionando, claro, fue que se frustraba, decía, pues ahora ¿cómo vivo allá afuera? Pues creó cosas, y el ser humano está diseñado para ser creador, ¿no? Pero cuando le quitamos este argumento de no le vaya a doler, ¿qué tal? Lo dejamos en el mismo tamaño, y el ser humano requiere crecer. Todos necesitamos crecer, y hoy justamente es lo que nos está dejando esta historia de la pandemia. Sí, crecer, realmente. pero crecer en los sentidos más hermosos de la vida, que el amor es algo que sostiene nuestras vidas, no las otras cosas, ¿no? Ciertamente. Laila nos dice, gracias Raiza, gracias Luis por compartir. Y Amor Leo Cintia dice, a mí me gusta mucho poner límites a mis hijos de 21 y 12 que viven conmigo. Me siento, platicamos, vemos películas, pero no dejan el celular. Y pareciera que les tengo miedo para poner límites. Sí. Pues
Eso también es fuerte, es muy difícil. Nosotros como padres a veces también, muchas veces tenemos miedo, los padres, ante la reacción de nuestros hijos, ponerle límites, pero yo creo que sí, es necesario de vez en cuando poner límites, darle, pero no darle tanto. O sea, es como un balance, ¿verdad? Hacer como un equilibrio. Ese es un balance entre eh, ponerle respeto, ponerle límites, pero también darles el amor, darle su tiempo, dedicarle lo que necesiten, pero no sin dejarles saber, como tú dices, que también tienen que compartir con los demás lo que nos gusta a nosotros también, porque es cierto. Sí, Darwin decía que las especies que se adapten a su entorno son las que van a sobrevivir. Y de esto precisamente es lo que te digo. Ellos deben de adaptarse, ¿no? Y crear como nuevas estrategias internas para gestionar esta emoción de frustración. Y esto hace que crezcan. Me encantó como Cintia dice, mi niño de 21 años, me encanta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es algo hermoso que vamos aprendiendo como seres humanos, qué cosas, qué conductas me acercan a mis sueños y qué conductas no están ayudando a tener la vida que yo quiero, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Luis, me gustaría, yo sé que ya tenemos una hora, pero es que este tema es tan, da para mucho tiempo, pero bueno, hay muchas preguntas. Pero me gustaría preguntarte, por ejemplo, una persona que está pasando esta parte de abstinencia, o sea, ha dejado la droga, está pasando por esta etapa en que no la quiere coger, pero llega a tener depresión, ansiedad, angustia. Entonces los padres pueden preocuparse, o la persona que está al lado, la pareja o quien sea que viva con ellos, preocuparse cómo ayudarlos en ese momento. Cómo hacer, porque pasan por una depresión bien fuerte y a veces pues temen que lleguen hasta quitarse la vida. Claro, mira, el gran problema, te decía, de la adicción es la falta de comunicación, ¿no? Y normalmente el adicto lo que hace es aislarse. Si nosotros ya estamos encerrados, ya sabemos que mi familiar es adicto, pues una herramienta muy útil es hablar con él, tener actividades diferentes. El propio paciente adicto ya cuando está en tratamiento sabe. Como bien te decía, como es una enfermedad del cerebro, la forma en cómo voy a ayudarme es teniendo actividades que me hagan sentir bien, porque las actividades, si te hablaba hasta de nanogramos de la cocaína, y lo mismo en algunas conductas. Yo me puedo sentir mucho mejor si hago ejercicio. ¿Por qué? Porque voy a segregar serotoninas, voy a segregar dopaminas. No en esta conducta. Puede también en algún momento tener meditación. Es algo que es imprescindible para el adicto. La meditación me ayuda a conectarme conmigo en el aquí, en el ahora. Y normalmente el adicto vive o en el futuro o en el pasado. Y está cagado de miedo a veces, ¿no? Y no me doy cuenta Es verdad. que es centrando en el aquí, en el ahora y en un objeto, en mi realidad, me ayuda a bajar la intensidad de la emoción, a bajar la intensidad de todos estos pensamientos tan irracionales, recurrentes en esta forma tan muy marcada de pensar del adicto. Cierto. Y bueno, cuando hay una sobredosis, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se debe hacer? ¿Cómo ayudar? Mira, esto dependerá mucho del tipo de sustancia, Reisa. Yo siempre diré, si no sabes De qué hacer, verdad, no no sabes. solamente existe, perdón, no solamente existe la marihuana, la cocaína, está también la metanfetamina, ¿no? Eso que creo que es el cristal, ¿no? El nombre científico es ese, pero ay, hay tantas cosas que, uff. Y mira, justamente con la pandemia, la metanfetamina y todos este tipo de sustancias que causan afectaciones tanto al sistema cardiovascular, al sistema pulmonar, a las vías respiratorias, aprovecho como este espacio para decir, pues quedan como más, con factores de riesgo más expuestos para el sistema COVID. Ahora, si tiene mi paciente familiar una sobredosis, lo primero es marcar a un hospital, porque Claro. no es muy subjetivo, porque el alcohol causa determinados efectos, ¿no? En la cocaína, cada sustancia tiene diversos como comportamientos fisiológicos dentro de la sobredosis. Entonces, es muy importante que no quiera, no sé, pues a veces se les ocurre con agua o con compresas. No, la ignorancia es uno de los mayores factores que no ayudan mucho a confrontar una situación como esta, ¿no?
Claro, claro. Todo depende, como dices tú, de qué tipo de droga o algo, sustancia he estado tomando. Y si puede que la persona esté aún consciente o que esté inconsciente, muchas cosas. Pero es como dices tú, lo primero es 911 y pues ya ellos le estarán dando instrucciones al respecto. Sí, porque hay algunas sustancias donde puedes tener hasta determinados como pequeños trastornos hasta de visuales, ¿no? A paranoias, y tú quizás ya le quieres meter cosas y a lo mejor nada más está en la parte aguda del consumo, no lo sabemos. Por eso es muy importante siempre, siempre hablar a un profesional. Claro. Y bueno, Luis, ¿tú crees que los seres humanos tenemos realmente conciencia de nuestras emociones? No al 100%. No, si tuviéramos conciencia de nuestras emociones, seríamos inmensamente felices como Ay, sociedad. sí. Porque las emociones, siempre digo, y pongo en el consultorio un ejemplo así, ¿no? Las emociones son levantadas por pensamientos y gran parte de estos pensamientos son irracionales. ¿Qué quiere decir? Pues no son ciertos. Esto lo dijo Albert Ellis, ¿no? Y si yo me diera permiso de estar trabajando en qué pensamientos está sosteniendo mi enojo, por ejemplo, siempre digo, doy como ejemplo este tema. Imagínate que está lloviendo allá afuera y velo cómo lo voy a decir. La lluvia me hace enojar, ¿no? Desde ahí ya pongo toda la responsabilidad a la lluvia, ya no depende de mí. Sin embargo, si yo reviso que no es la lluvia lo que me hace enojar, sino que es lo que yo pienso, que a lo mejor si salgo me voy a enfermar, que si me mojo se va a enojar mi pareja porque va a pensar que vengo de otro lado, ejemplo, ¿no? Y ya reviso qué pensamiento levantó esa emoción, entonces ya me hablo con la verdad, que es lo que mucho te decía, en la descripción del problema está la solución, porque si la lluvia me hace enojar, quiere decir que cada que llueva yo voy a vivir enojado, entonces ya no depende de mí, ya soy víctima de las circunstancias. Exacto. Y si yo me hago responsable, cuando llueve yo me enojo porque pienso esto y esto y esto, entonces reviso qué estoy pensando, digo, neta, si me voy a enfermar, no, es muy poco probable. Y entonces ya me hablo con la verdad. Entonces no es la lluvia que me hace enojar lo que pienso, y lo que pienso sí lo puedo manejar. Exacto. Ya Qué la forma excelente de explicarlo. Es verdad, sí, tienes razón. Bueno, Cintia acá nos dice, gracias, ya no digo mi niño, dice, es un hombre, es mi hijo de 21 años. Tú me hiciste verlo, gracias. gracias. Agustín dice, para salir de cualquier situación, primeramente la persona deberá tocar fondo. Tocar fondo es que la persona acepte que tiene el problema cualquiera que sea. Y el apoyo de la familia, el apoyo al enfermo y no al pobrecito. Ciertamente. Así es, siempre diré, gracias Agustín, gusto en saludarte. Fíjate, cuando yo me coloco como víctima, todo depende de lo demás, nunca de mí. Cuando yo me coloco en una parte responsable, quiere decir que yo puedo responder a cualquier cosa que pase en el universo, en mi vida, siempre. Que yo puedo hacerme cargo. Entonces, mucho de la sociedad vive en la victimización. Sí, El gobierno, la mujer, la economía, ¿no? Por eso vivimos infelices. Por eso me encantó. Si pudiéramos ser conscientes de verdad que la emoción la despierta todos mis pensamientos irracionales, yo estaría muy cómodo sabiendo que yo soy responsable de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque yo respondo de manera asertiva a lo que sucede allá afuera. Como ejemplo, la pandemia. Pues me cubro, me hago todos los, la limpieza de las manos, la careta, hago todo para que no me contagie, ¿no? Porque sí depende de nosotros. Esto es lo más absurdo que he visto en los últimos años de mi vida. Esto que dependía de que nosotros como sociedad nos encerráramos, no pudimos ni obedecer eso, caray. ¿No? ciertamente. Te vas a morir y salimos. Y es víctima. Y entonces se me ocurre, ¿no? Este discurso, es que el gobierno no manejó bien esto, es que las empresas, es que los ricos, como ayer aquí en México hubieron algunos disturbios, siempre echándole la culpa afuera cuando nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y esto Es verdad. es muy, muy, muy diferente.
Es verdad, es muy cierto. Brunilda nos dice, muchas gracias, Raiza, tremendo tema e invitado por tan excelente tema. Hacen falta más programas con estos temas. Bendiciones. Ay, gracias, gracias a ustedes por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias por su conexión y por supuesto, gracias a nuestro invitado, que es un experto especialista en este tema tan importante para toda nuestra humanidad, ¿verdad que sí? Y pues, Luis, yo sé que tenemos mucho más que hablar. Este tema nos lleva, esto llevaría horas y horas, pero bueno, me gustaría que nos dijera cómo pueden las emociones influir en nuestra salud. Pues mira, las emociones, acuérdate que es una respuesta fisiológica, es decir, yo siento una emoción de ira y la siento en algún lugar del cuerpo. Pero cuando yo siento una amenaza, el cuerpo hace cuenta que se prepara, ¿no? Yo sé que tú sabes, pero a la gente que nos está escuchando, a las personas, y el cuerpo se pone en la alerta y manda una serie de sustancias. Es decir, siempre digo como un castillo, ¿no? Imagínate que vienen unos invasores, entonces lo que haces es mandar toda la caballería a la entrada, pero las áreas de la retaguardia quedan descubiertas. El organismo hace lo mismo. Activa componentes para poner rudos, fuertes los músculos, fuertes los huesos, manda cortisol, pero el sistema inmunológico queda muy expuesto. Entonces, es muy fácil que yo me enferme si mis emociones no están gestionándose adecuadamente. Es por eso la importancia de siempre estarte tratando con un especialista o estar viendo cómo te estás viviendo estas emociones. Es crucial, de hecho, de eso déjame decirte que depende tu vida. Así es. Así es, ciertamente. Bueno, tenemos también, tenemos mensajes que no sé por qué razón, a veces me pasa esto que no podemos verlos directamente aquí porque he estado haciendo simultáneamente, lo he estado pasando en dos páginas, entonces me sale una página y los comentarios que están en todas las demás páginas no salen, pero no importa porque yo los paso acá. Y tenemos, Maris Menéndez nos dice, las adicciones son horribles, todo en exceso nos trae estrés, problemas de salud y dolor. Por eso debemos de tener algún tipo de balance en nuestras vidas, en todo, siempre saber sus límites. Así es, sin duda. El equilibrio es lo que nos hace estar de mejor manera. Todo en exceso es una frase muy hecha, pero destruye. Todo, todo. Así Ciertamente. es. Y pues, bueno, querido Luis, me gustaría que pues le dieras un mensaje final a nuestra audiencia, a nuestros queridos seguidores y a toda esa humanidad, todas esas personas que van a estar viendo este video en diferido. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Pues primeramente darte las gracias a ti y a ustedes que nos tuvieron aquí más de una hora compartiendo nuestras experiencias de vida, porque es lo más importante. Yo creo que si estuviste aquí conectado es porque algo estás buscando y entonces lo que estás buscando ya existe en ti. Entonces busca qué te está diciendo esto, el universo, este momento, busca en tu ser qué es lo que te está haciendo falta y siempre diré, cubre tus necesidades más hermosas, que son las de las básicas, alimentación, techo, las de filiación, las de pertenencia a tu grupo social y las de autorrealización. Aunque no lo creas, con lo que hoy estés pasando, con esta pandemia, tú puedes seguir creciendo, aunque no lo creas. Puedes elegir conductas, actividades, llamadas a tu familia, llamadas a un montón de amigos con los que creciste. Puedes hacer un montón de cosas para estar mejor. Entonces, pues yo te agradezco que hayas estado conmigo, te mando un abrazo y deseo de todo corazón, siempre que tengas de verdad una vida extraordinaria, porque la ordinaria ya la conoces. Ciertamente. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, una vez más, muy agradecida de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por brindarnos tu tiempo. Gracias por compartir parte de tu historia también.
y pues compartir todos esos conocimientos, porque es tan hermoso compartir lo que sabemos, ¿verdad? No quedarnos con eso guardado. Ayudar también a los demás, porque no sabemos quién del otro lado de afuera pueda beneficiarse. Yo estoy muy segura, pues, que ha llegado a esos corazones todo lo que tú has podido transmitir hoy día. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti, para tu esposa, toda la familia. Un beso grande allá hasta México. Y pues, Saludos, seguimos. gracias. Gracias y seguimos en contacto, Luis. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Bye. Pues muchas gracias, amigos, a todos ustedes también por estar ahí, por haber estado conectados, por sus mensajes tan maravillosos, sus comentarios, sus preguntas. Espero de verdad que pues este programa haya podido llegar a muchos corazones, que el mensaje de nuestro invitado de hoy, el psicólogo Luis Lin Ruiz desde México, pues haya llegado a muchos. En verdad ha sido un tema muy interesante, un tema que está pasando mucho en nuestra humanidad, adicciones de cualquier tipo, adicciones y pues emociones. ¿Qué tan importantes son las emociones para nosotros los seres humanos? Saber gestionarlas es muy importante porque dependiendo de eso es que podemos no llegar a las adicciones. Pues muchas gracias a todos, amigos. Espero que mis programas les guste y les sea del agrado de todos ustedes. La semana próxima tendremos más entrevistas para todos ustedes con diferentes temas, siempre, siempre, por supuesto, pensando en tu bienestar, porque ese es mi propósito acá, querer apoyar, inspirarte, motivarte, ayudarte, dándote información muy, pero muy valiosa para nosotros seguir creciendo y evolucionando como seres humanos. Ese es mi propósito y también el de mis invitados, porque todos los invitados acá en Saber que se puede son seres extraordinarios, seres muy especiales, seres de luz, y por gusto no los tengo acá, ¿verdad? Porque yo sé que pueden ayudar a muchísimas personas, lo hacen desde su profesión y como Luis, también en su profesión que lo hace, pero no solamente por el hecho de estar ejerciendo su vocación de psicólogo o en su consulta, sino él va siempre un poco más allá. Y eso es lo que me importa a mí, tener aquí personas que en realidad se preocupen por el bienestar de la humanidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Brunilda. Gracias a ti también. Un abrazo hasta Puerto Rico. Besos a todos. Los quiero, mis queridos amigos. Bendiciones para todos. Recuerden, seamos pues consciente, manténganse en casa, aún esto no ha terminado, pero no es el fin del mundo. Recuerda que este es un momento, una oportunidad más para nosotros crecer y evolucionar como seres humanos. Gracias a todos, los vemos en la próxima entrevista con aquí en tu programa Saber que se puede. Y recuerda, saber es poder y tú sí puedes, porque siempre, siempre hay una esperanza. Chao.